Muy bien, vamos al inicio. Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos nuestra telecapacitación, la primera infancia como promotora del aprendizaje escolar, la cual estará a cargo de la doctora Stephanie Cavala Olazábal, eh, especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Aprendizaje del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, del Ministerio de Salud. A todos nuestros participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom, así como también del canal de YouTube de Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Eh, Les recordamos nuevamente que pueden realizar sus preguntas mediante el chat. Al final de la ponencia, la doctora nos va a contestar amablemente. Muy bien, entonces, dado la presentación, muy buenos días y adelante, doctora Stephanie, quedamos atentos a su ponencia. Adelante. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Mi nombre es Stephanie Cavala Olazábal, soy médico asistente del Departamento de Rehabilitación en los problemas de aprendizaje. Tengo una especialidad en neurociencias y también en los trastornos del neurodesarrollo y del espectro autista. El tema de hoy está propuesto porque estamos enfrentando la vuelta a la presencialidad, la vuelta a la normalidad, después de haber cruzado una pandemia como la COVID-19, y nos vemos enfrentando diversos desafíos, no solo en el ámbito, vale decir, netamente sanitario, sino también académico, ¿no? Y no están separados tanto el sector salud como el sector educación. De hecho, están intrínsecamente conectados y el fin de esta ponencia es resaltar esa unión, esa intersectorialidad y asimismo poder dar conocimiento de los primeros signos de alerta que se podrían detectar, ya sea en casa o en el primer nivel de atención, para un correcto manejo e intervención temprana principalmente. Entonces, nosotros pensamos en el niño, en el infante, como alguien que viene, ¿no? Como un ser dulce y al cual hay que cuidar, que hay que proteger. Hay mucha ternura alrededor de ello. Pero si nosotros pensamos en realidad a nivel de prenatal, en el intraútero, el niño tiene todas sus necesidades cubiertas y todos sus sentidos no tienen mayor interrelación que con el intraútero, el ambiente intraútero. Y hay un aislamiento sonoro, hay una amortiguación de los movimientos, pese a que dentro del vientre el niño hace desplazamientos, no está exento de la gravedad y aún así sus movimientos, pese a que son aparentemente espontáneos, no son del todo voluntarios, son principalmente reflejos. Y luego vamos a imaginarnos a este chico Felipe, ¿no? Nosotros pensamos que como nosotros lo vemos externamente como alguien que empieza siendo un lactante, un infante, luego pasa a ser un escolar, un universitario y es un adulto, ¿no? Consideramos que esto es producto del tiempo, que es algo que se da porque sí y que esto es el producto de la educación académica, ¿no? Como que uno va construyendo bagaje intelectual o cognitivo en función de la preparación académica que recibe. Pero no es tanto así, porque uno no solo es la suma de las partes, sino también refleja lo que uno rinde, es el reflejo de lo que uno lleva dentro de sí y es la suma de todas sus experiencias y el niño siempre tiene una participación activa en su aprendizaje. Entonces, en realidad el niño no viene del cielo y no nace de estar protegido en un ambiente perfecto como es el vientre materno. No se mantiene esa idoneidad en la naturaleza, en el mundo real. Y a la vez que el niño no solamente recibe el aprendizaje académico, no solamente tiene la guía de los padres o de un profesor que le provee conocimiento, también el niño está expuesto
a contaminación ambiental, a contaminación sonora, a contaminación visual, a déficits sanitarios, a problemas de salud como lo es la anemia, problemas de agudeza visual, está expuesto a disfunción familiar, a problemas emocionales, a maltrato, a abandono, también a una sobreestimulación sensorial, ya sea no solamente por los juguetes, una sobrecarga de juguetes, sino también audiovisual, como son las pantallas, ¿no? Los celulares, la televisión, la computadora. Entonces, hay muchas noxas que se dan en el día a día, en la vida del pequeño, que van tratando de retrasar o impactar también el aprendizaje, no solo de manera favorable. Entonces, la primera infancia, según la UNESCO, abarca hasta los 8 años, ¿no? Usualmente se considera que esto es hasta los 6 años, pero lo ampliamos porque en esta etapa lo que se está presentando es una gran tasa de neuroplasticidad. El sistema nervioso está a una velocidad acelerada de formación. La neurogénesis continúa porque el niño, pese a haber salido del vientre materno y que uno ya lo ve íntegro, incluso ya lo ve andando, lo ve jugando y conversando, el niño sigue en formación, no solamente en formación porque está aprendiendo destrezas, sino que biológicamente su cerebro sigue madurando. Hay muchos ámbitos en los cuales se va a presentar este desarrollo, porque acá ya empezamos a hablar del desarrollo psicomotor. El niño va a aprender en un ámbito social, de manera personal, también a través del hacer, del movimiento, a través del saber, recibir conocimiento mediante la comunicación oral o escrita, y también va a aprender de la afectividad en base a las relaciones sociales que tiene, ¿no? Y eso nos lleva a indagar sobre la neurobiología del aprendizaje, porque el niño no es como una canasta donde uno simplemente almacena información, almacena experiencia y almacena sensaciones, ¿no? Sino que tiene que haber un constructo social y además el niño está construyéndose a sí mismo como persona, no como un ser sapiente. Si bien es cierto, es muy importante el conocimiento, también es bueno recordar que estamos hablando de una identidad. Pongo el ejemplo de Kim Peek, que es una persona con autismo que fue retratado en la película de Rayman, ¿no? Protagonizada por Dustin Hoffman. Y ahí se puede tener un ejemplo clásico de una persona que convive con discapacidad, pero a la vez que tiene mucha capacidad de memorizar información, de almacenar, pero sin embargo toda la información que podía él recabar y también retroalimentar y repetir, no necesariamente significaba que por ello él ya tenía su vida resuelta. Entonces, uno puede tener mucha capacidad, mucho dominio de información, pero sin embargo eso no significa que la persona de por sí sea una persona que tenga un correcto aprendizaje. ¿Y eso por qué? Porque la educación, como bien decía Albert Einstein, no solamente se trata de la memorización de sucesos, sino que hay que entrenar la mente para pensar. En el caso de Kim Peek, estamos hablando de lo que es el savant, ¿no? El savant en el autismo, es decir, una isla de superdotación en un mar de discapacidad, que eso es muy frecuente en los casos de autismo, pero sin embargo en el niño promedio, en el niño neurotípico, también se puede presentar que el niño, no porque camine por sí mismo, se exprese, hable, juegue, incluso se divierta o nos hace bromas, que uno lo ve como un niño muy hábil, muy despierto, muy vivaz, aparentemente saludable. No porque lo veamos así significa que todas sus habilidades de aprendizaje estén completas y terminadas y satisfechas, ¿no? ¿Por qué? Porque el aprendizaje va más allá del ámbito académico. Nosotros tenemos muy grabado esto como sociedad y a veces también como médicos o como personal de salud, de que apenas uno escucha la palabra aprendizaje se asocia o piensa en una escolar, ¿no? Y en algo que atañe
aprender a memorizar fechas o con conocimientos de ciencias, etcétera, ¿no? Pero en realidad el aprendizaje se cierra, es un ciclo que se cierra cuando se produce un cambio anatómico en el cerebro de la persona. Entonces tiene que haber una modificación del sistema nervioso central de la persona que está aprendiendo. Nosotros, siendo adultos, seguimos aprendiendo y podemos establecer que este aprendizaje se dio, se concretó, una vez que se produce este switch, este cambio en las conexiones neuronales en nuestro sistema nervioso central. Volvamos a la unidad descubierta por Ramón y Cajal, que son las neuronas, con todas sus partecitas, que luego entre tantas neuronitas lo que hacen, no pueden hacer mejor que juntarse, conectarse y crear la sinapsis, ¿no? Aquí ampliada está la unión sináptica. ¿Y qué hacemos cuando unimos toda esta cadenita de neuronas y se hace una red neuronal? Vamos a establecer como una cuerda, es como un código de información para cada cosa que experimentamos, para cada momento, cada sensación, cada bit de información le atañe a una red neuronal. Y entonces la plasticidad neuronal es esta capacidad de poder cambiar en base a la experiencia. Entonces, a través o después de cada sensación o cada vivencia que nosotros vamos a tener, va a dar lugar, tiene que haber un cambio molecular en las neuronas que va a conllevar a la producción de nuevas proteínas que van a terminar en una dendritrogénesis. Entonces, tiene que haber una modificación en las conexiones sinápticas, como vemos en la imagen, y cuando se construye esta plasticidad neuronal, ahí estamos hablando de aprendizaje. Y esto, claro, uno lo ve microscópicamente, se puede ver como este tejido neuronal así, pero externamente se ve como en la capacidad del niño de poder ampliar su vocabulario, de poder luego conocer las vocales, distinguir las figuras geométricas, incluso ser capaz de sonreír, reconocer el rostro materno, tener la habilidad de leer o luego evocar un poema. Entonces, nosotros vemos eso externamente, pero cada una de esas destrezas, cada una de esas habilidades, incluso cada una de los tintes emocionales, de la forma en que nosotros recordamos las memorias, las vivencias, incluso nuestra personalidad, cada una de estas destrezas y habilidades y manifestaciones o características del ser humano tiene su propia red neuronal, y esa red neuronal que nos hace lo que somos tuvo que haber pasado este proceso de plasticidad neuronal para que nos construyamos a lo largo del tiempo y seamos quienes somos. Empezamos en un caos y luego nos vamos formando, así como se creó la Tierra, ¿no? Según la Biblia. Entonces, así, conforme se va construyendo y estamos moldeándonos, se va a crear en el cerebro el paleocórtex y el neocórtex, ¿no? Mientras que el paleocórtex, el cerebro primitivo, abarca el 10%, donde están las funciones netamente instintivas, el neocórtex, a la parte ya pensante, brinda un 20% de corteza para las áreas primarias, que son netamente sensitivo-motrices. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se está dando la percepción como tal, es decir, es información que se percibe de los órganos sensoriales, ¿no? Del tacto, de la vista, del oído, que se perciben como estímulo físico, es como una sensación sonora, una sensación lumínica, donde yo todavía no le doy un significado, pero sé que hay algo que está ahí, ¿no? Entonces, y luego el otro 80% del neocórtex ya tiene un componente cognitivo. Esta parte cognitiva involucra la parte tanto afectiva como intelectual, ¿no? Entonces, y esta sensación o la parte de información puede ser secundaria o terciaria, ¿no? La secundaria es donde yo, aparte de haber tenido la sensación, le pongo un nombre a lo que estoy sintiendo. Y se vuelve terciario, supramodal, cuando además de la sensación y la percepción, o sea, de haberlo etiquetado, yo le doy un valor personal, le doy un significado, incluso le doy un tinte emocional a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la neurobiología, ¿por qué estamos hablando de neurobiología? La neurobiología busca explicar, es una rama de la ciencia que da un sustento orgánico a los comportamientos psicológicos, a los comportamientos psíquicos de la persona. Es yo lo que veo, cómo es esa persona,
por qué habla de esa manera, por qué se sienta de esa manera, por qué tiene esa forma de comportarse o de aprender. Yo, si lo podría disecar, voy a llegar a la forma de ver cómo, dónde hay anatómicamente en el nivel del sistema nervioso central una razón que me explique eso y yo la voy a encontrar. Entonces, es interesante ver el aprendizaje desde el punto de vista de la neurobiología y no solamente el aprendizaje, sino los trastornos del neurodesarrollo, porque eso nos ayuda a aterrizar, nos ayuda a entender que los problemas en el comportamiento, los problemas en el aprendizaje, en la socialización, como vemos en los niños con TEA, o sea, autismo, en los niños con síndrome de Down, en los niños con dislexia, con TDAH, lo que nos ayuda a entender por qué el niño se comporta como es y por qué es un tema sanitario, por qué nosotros lo vemos como un problema de salud, es decir, que necesita ayuda médica o de personal de salud, es gracias a estos fundamentos neurobiológicos. Entonces, pongo acá un ejemplo, ¿no? El niño va a tener una ficha de caligrafía como la de la izquierda, la va a tener ahí, se la va a dar la profesora, y uno simplemente ve la típica letra, se imagina los renglones y que tiene que copiar, ¿no? Sin embargo, pese a que al niño le presentan la ficha y luego simplemente tiene que copiar y parece que fuera algo rutinario y muy netamente ligado a la mano, ¿cuántos de ustedes o de los que están, de los colegas, del personal que está aquí presentando esta charla o presenciando esta charla, perdón, no les ha pasado de que cuando los papás o alguien menciona que el niño no tiene problemas para escribir, al toque lo asocian con que se le cansa la mano? Ah, es que hay que entrenar la mano, a lo mucho se le brinda para que se le recomienda que utilice algún tipo de apoyo, de adaptación en el lápiz, se le pide que aprenda a rasgar papeles, que fortalezca el uso de las tijeras, o que desabroche, o que pele más verduritas, lo cual sí ayuda, va a ayudar, pero la lectura y la escritura son procesos cognitivos, no son netamente prácticos, motores. La práctica es la última parte. Es, por ejemplo, cuando al niño se le dé una ficha como esta, tiene que activar la corteza occipital, por ejemplo, donde va a tener que primero en el papel, darse cuenta que tiene un papel, dentro del papel ubicar el texto, hacer un análisis sensorial de los contrastes, de la luz, del grado de intensidad, de la tinta escrita, va a tener que diferenciar los trazos. Y, por ejemplo, esa información, ver solamente los colores es una información primaria, de corteza primaria, y ya asociar la forma del trazo, incluso identificar el significado, ya involucra un conocimiento o un procesamiento supramodal o terciario. Igual, también con la corteza parietal, el niño va a identificar en qué zona del papel me voy a ubicar, porque no estoy viendo todo el papel, tengo que enfocarme en una letra, en una palabra, tengo que identificar la dirección de los trazos, tengo que saber leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es como una orientación espacial. Se hace gracias al lóbulo parietal. Igual, gracias al lóbulo temporal, yo, por ejemplo, si quiero leer la palabra leche, tengo que recurrir a mi léxico fonológico, a mi léxico visual, tengo que acudir a mi memoria a largo plazo, donde yo tengo que recordar cómo se ve esa palabra, o sea, incluso tengo que recordar cómo se ve, cómo se escucha y cómo es la parte fonatoria para la pronunciación de esa palabra. Tengo que recordar en mi vocabulario qué cosa es la leche para mí, o sea, en realidad qué cosas, de qué estoy hablando, qué letras la componen, cuántas sílabas tienen para hacer la cadencia adecuada de la lectura. Se dan cuenta, toda esta información, todo este procesamiento es en milisegundos, que parece que fuera instantáneo, pero no es instantáneo, no es en simultáneo, tiene una secuencia de pasos. Y también vamos a ver que gracias a la corteza frontal y prefrontal vamos a poder luego también recordar o planificar la forma, el orden adecuado en el cual yo voy a leer las palabras, le voy a dar un sentido a lo que estoy leyendo, voy a saber de qué se trata lo que estoy trabajando y voy a poder extraer un conocimiento, es lo que se llama la metacognición, donde el niño
sabe que está sabiendo, porque no queremos autómatas, no queremos un niño que simplemente repite por decir. Ahí vienen estos casos donde también puede haber problemas de dislexia, donde el niño llega a codificar adecuadamente, pero no retiene nada ni comprende nada de lo que está leyendo. Entonces, gracias a eso, a la neurobiología, podemos entender qué es lo que está pasando y encontrar una explicación a eso. No se trata de simplemente de voluntad, sino de ser capaz orgánicamente de hacerlo. Esto lo voy a pasar, solamente lo menciono, ya son estructuras infratentoriales, ¿no? Donde también abarca la orientación del cerebelo, la memoria a largo plazo del hipocampo, la conectividad de los hemisferios con el cuerpo calloso, los ganglios basales que le van a dar, nos van a mantener el tono postural adecuado, porque el niño no aprende echado en el suelo, tiene que mantenerse sentado, tener cierto nivel de coordinación también visomotora para sostener el papel incluso. El tálamo, que es la estación central de la percepción de todos los sentidos, y también está muy implicado en la vigilia, porque el niño tiene que estar despierto, o sea, empezando por ahí, ¿no? Y también todos los procesos atencionales que involucran y que están muy intrincados con la percepción también, ¿no? Y no menos importante el sistema límbico, lo que es la motivación. Conforme avanzan los estudios en la neurociencia, solamente lo único que hace es encontrar más evidencia de que lo que hace que el principal promotor del aprendizaje es la motivación, y la motivación positiva, no hacia el miedo que me pongan cero o que me llame la atención, sino el entender para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo, qué uso va a tener esto en mi vida, y yo que estoy ganando una destreza, una habilidad gracias al tiempo que le dedico a esto, ¿no? Entonces, todas estas funciones están implicadas en el aprendizaje. Si bien es cierto, sí tiene que haber memoria, porque sin memoria yo no puedo construir un bagaje y no lo voy a poder replicar o utilizar cuando lo necesite. Sí o sí tiene que haber memoria. Nadie dice que no, pero no es lo único, no es lo único, ¿no? Está la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, las praxias, la teoría de la mente también, que involucra el poder entender cuál es la intención de la otra persona, de qué se trata lo que estamos haciendo, poder darle también lo que es la coherencia central, ¿no? O sea, esto que yo estoy aprendiendo hoy día, qué espacio ocupa en todo lo demás que me han enseñado, ¿no? O en mi día a día. La afectividad, etcétera, ¿no? Y luego vamos a la tercera parte, que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿no? Entonces, lo que yo pueda hacer con ayuda hoy, si siendo un niño, ¿no? Lo que yo pueda hacer con ayuda hoy, después lo voy a poder hacer solo. Muchos están promoviendo la crianza con apego, ¿no? Antes se decía, ¿no? Al niño no lo cargues porque lo vas a acostumbrar a los brazos, ya quítale el pecho apenas agarra el biberón, ya tú destétalo, déjalo, cuando llore en la noche déjalo llorar porque te está manipulando, y eso es completamente dañino para el niño. Es antinatural esperar que un niño madure solo y aprenda por sí solo, ignorándolo, dejándolo, no escuchándolo o dejándolo por un costado ahí, que él solito vea. Eso no va a pasar. El niño crece en sociedad, el niño nace en una tribu porque justamente necesita ser modelado, necesita adquirir conocimientos a través del ejemplo y de la interacción. Es vital la interacción porque las interacciones hacen la suma de experiencias. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplifico, no? El niño cuando nace, dentro de sí tiene un bagaje genético. El niño va a llegar a un techo, va a tener un techo en función de la parte biológica, a lo que está genéticamente programado a hacer. Sin embargo, cada vez también se va descubriendo más el valor de la epigenética, que quiere decir el impacto que pueden tener las experiencias vivenciales, sanitarias, incluso ambientales, en el fenotipo, en la expresión de estas habilidades genéticas, para bien o para mal. Entonces, veamos la parte orgánica como que fueran los materiales de construcción. Y luego la serie de experiencias y el tiempo que tiene que pasar para que se construya la casa, los planos que tienen que haber, los obreros que tienen que intervenir.
el tiempo, el orden, la secuencia, el interés, etcétera, ese esfuerzo que uno aplica para que se construya la casa es lo mismo que la persona. Y el producto final, la casa, no es cuánto el niño sabe, no es la profesión que el niño logró tener, no es la nota que el niño logra tener en la libreta. La casa es el niño, o sea, el producto final del aprendizaje es el niño, no la nota, no lo que sabe, ni los problemas, es el niño. Entonces, si nosotros vemos así, cuando hablamos nosotros como médicos, los hitos del desarrollo psicomotor, ¿no? Hablamos de la secuencia, lo que para cada edad debería corresponder. Es así, se supone que esto va en función de la neurogénesis, porque el proceso es cefalocaudal, próximo distal, tiene que completarse el proceso de mielinización del sistema nervioso central y periférico para que el niño sea capaz de controlar la cabeza, sentarse, gatear, ¿no? Es progresivo. Sí, pero hay una palabra que se nos pasa porque mucho hablamos del desarrollo, pero nos olvidamos de la otra palabra que es la psicomotricidad. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la psicomotricidad? Es la integración de mente y cuerpo. Entonces, yo construyo una parte psíquica a través de la experiencia corporal. ¿A través de qué? Del placer, del disfrute sensorial, del juego, de la actividad, del intercambio, de la socialización. Un niño que agarra y se quiere tirar de la cama, el niño que quiere rodar por el piso, el niño que quiere meter la mano al agua, el niño que agarra algo y lo tira, que hace sonar, incluso el niño que grita, el niño que se agarra el pie, el niño que te agarra la cara. Todas esas cosas que hace el bebito desde que nace son experiencias psicomotrices. El niño está aprendiendo, está descubriendo su mundo, está descubriéndose a sí mismo. Y cada cosa, cada pequeña cosa que haga el niño es una clase de ciencia para él, está aprendiendo y todo se le tiene que dar espacio a cada una de esas cosas y se le debe promover. No se debe de hacer deja, no agarres, quédate quieto, te vas a caer, te hace daño, no, que eso no, quieto, calladito, ordenadito. El niño que no es inquieto no es niño, el niño que no es curioso no es niño. Entonces, el niño siempre va a querer tocar, el niño siempre va a querer coger, el niño siempre va a querer mirar, escuchar, lanzar, llorar también. Son parte del desarrollo psicomotor porque implica movimiento. Entonces, cada vez que el niño quiera usar su cuerpo, hay que pensar que el niño está aprendiendo, porque es la psicomotricidad. ¿Y qué se trata esto? Porque vamos a ver que la mente está muy conectada con el cuerpo. Conforme vamos creciendo, esto se disocia más. Uno puede estar pensando un montón de cosas como adulto y está sentado, ¿no? En cambio, el niño no, el niño tal cual está así agitado y curioso, es porque internamente también está movilizado. Sino que cuál es la diferencia entre el niño y el adulto, que conforme uno va madurando, lo que va madurando también es el control inhibitorio, son las funciones inhibitorias. No es que es más inteligente solamente o es más diestro, sino que inhibimos más esta curiosidad sensorial, porque ya se supone o se espera que cuando uno es adulto ya armó un bagaje, un armario de información que ya hay cosas que ya lo único que tiene que hacer es recordarlas, ya no tiene que volverlas a vivir, salvo sean cosas nuevas. En cambio, un niño no. ¿Cómo vas a esperar que un niño esté ya de por sí sentado y tranquilo como un adulto si es que él todavía no sabe ni siquiera qué cosa es el día y la noche, ni siquiera, incluso para él descubrir lo que es la gravedad? Es una maravilla, ¿no? Entonces, el niño que no conoce, que todavía está recién construyendo su armario de conocimientos, es lógico que va a estar así como este aula, ¿no? Esta aula es una aula completamente normal y llena de sabiduría porque está en movimiento, ¿no? Tiene que haber movimiento, tiene que haber contacto y tiene que haber experiencias sensoriales. Entonces, ¿qué es lo interesante de la intervención psicomotriz? No solamente en el punto terapéutico. Ojo, porque muchas veces se piensa en la psicomotricidad como ya el niño que está haciendo terapia en las colchonetas, ¿no? Y no es tanto así. El niño que está en su casa comiendo está teniendo una experiencia psicomotriz. ¿Por qué? Porque a través de la vía corporal, de usar su cuerpo, a través del movimiento,
a través de sus sentidos, mirar, oír, escuchar, probar, oler, y esto ocurre toda la vida del paciente, a través de esas experiencias corporales, el niño está desarrollando aptitudes psíquicas. ¿Y qué cosas son aptitudes psíquicas? Son cognitivas y sociales o afectivas, ¿no? Entonces, y esto involucra todas estas áreas, el área motora, el área afectiva, comunicativa e intelectual, que son las grandes áreas del desarrollo psicomotor. Y esto nos habla de que en la psicomotricidad educativa, ¿no? Hablamos de tres cosas: la sensoriomotricidad, perceptomotricidad y la ideomotricidad, que es básicamente un poco cómo está también diseñado el cerebro. Antes hablamos de las cortezas primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Que primero es una sensación netamente interacción de los órganos con los sentidos, y es lo mismo que acá ocurre con la sensorio-motricidad, donde hay un intercambio entre los órganos sensoriales y la información externa o interna. Luego viene ya la parte perceptiva, donde la información se organiza. Y luego viene la ideomotricidad, donde se agregan procesos mentales, ¿no? Y se hacen de manera automática. Quiere decir que la persona es capaz de evocar, de producir información o incluso trabajar fuera de lo que está concreto. O sea, ya a lo que yo tengo delante mío, yo le agrego mi imaginario, mi parte simbólica, y me abstraigo de lo concreto y puedo producir más información, ¿ya? Y lo último es la comunicación, porque igual hablamos de que el aprendizaje se cierra cuando hay una modificación estructural del cerebro, ¿no? Y en el caso de la psicomotricidad, y que en realidad viene a ser lo que es la vida diaria, cierra cuando hay una entrega de algo. El niño debe al final entregarnos algo, y ya sea una nueva destreza, una palabra, un movimiento o un objeto, algo se produjo como producto, vale decir, de esta psicomotricidad. Entonces, nosotros pensamos mucho, ¿no? En la parte vamos a ampliarlo más, ¿no? O sea, hasta hace poco estábamos hablando de aprendizaje y uno piensa en un aula, en un niño que está aprendiéndose las fechas o las capitales de Sudamérica, ¿no? Y luego, ahora que hemos estado hablando de aprendizaje desde el punto de vista de la neurobiología, wow, empezamos a pensar en neuronas, empezamos a pensar en áreas corticales. Pero ¿qué tal si ahora vamos a agregarle un poco más y pensemos en aprendizaje como esto de acá, como la teoría de cuerdas, el efecto de la gravedad, la persona existiendo en una matriz, en una malla de tiempo y espacio, ¿no? ¿Ustedes creen que lo que nosotros el niño cuando está leyendo el papel es una cosa estática, o que el mismo niño es un bloque estático sentado en su silla simplemente frente a un papel? Todo el tiempo encima, sobre nosotros, dentro y fuera de nosotros, están operando fuerzas físicas. La más simple es la gravitacional, ¿no? Pero también hay estímulos lumínicos, hay estímulos de fuerza, de peso, hay tensión, hay tono, hay contracción, hay relajación. Entonces, el simple hecho de poder estar sentado implica un gran esfuerzo, y es el reflejo de tiempo, de práctica y de aprendizaje y experiencia. Entonces, hay que pensar que en la psicomotricidad están operando tres contenidos: el esquema corporal, el esquema temporal y el esquema espacial. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero acá están separados en todo y ampliando. Básicamente es como decir son tres partes. En el esquema corporal está el niño, es la persona, es el cuerpo del niño, porque para aprender alguien tiene que estar en el sitio, ¿no es cierto? Tiene que estar presente, pero estar presente involucra desde un adecuado tono muscular, un estado de equilibrio entre contracción y relajación para el niño poder sentarse, el niño poder dirigir la mirada a la pizarra, poder estar tranquilo en su asiento. Pero también tiene que haber una correcta postura y equilibrio, porque tiene que haber un movimiento. El niño no va a estar como una piedra. El niño también tiene que poder ser capaz de disociar sus segmentos corporales para poder realizar un movimiento adecuado del trazo. Va a tener que ser capaz de mantener en estado tónico y en estado isotónico el hombro, ¿no? El hombro, el tronco, poder estar
adecuadamente en control de sus segmentos corporales. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta cuando el niño está en preescolar y es más chiquito, cuando lanza de manera, no disocia todavía el codo. Y cuando va mejorando la perfección del lanzamiento, ya puede flexionar el codo y disociar incluso la muñeca. Y el niño que es capaz de hacer eso va a tener una mejor prehensión del lápiz, va a tener una mejor coordinación motora, ¿no? Asimismo, también es importante el desarrollo del eje corporal, que está guiado por la línea media en función de la columna vertebral, y esto nos va a poder permitir que el niño discrimine que existe derecha e izquierda, y en un plano coronal va a permitir distinguir lo que es adelante y atrás. Y uno va a decir, ¿y eso para qué le va a servir? Solamente para bailar las canciones infantiles. No, o sea, también es útil, pero no solamente es para eso, porque también un niño que es capaz de discriminar estas nociones en su propio cuerpo primero, es capaz luego de poder identificar la orientación correcta de las letras, de los números. No se va a confundir con una B con una P, no se va a confundir el 3 con el 5, el 5 con el 2, y va a tener una mejor orientación en las secuencias también, ¿no? Y también, claro, obviamente está la destreza manual, ¿no? Que tiene que ver con ya la pinza, la prensión, el rasgado, el sostener correctamente una tijera, ¿no? Pero esas habilidades son el producto de una serie de aprendizajes que se han dado previamente, ¿no? Y el esquema espacial nos habla de un yo referencial y los otros, porque en el espacio existe el niño, yo ocupo un espacio y también están mis materiales o los otros compañeros, ¿no? Y yo tengo que saber cómo me ubico respecto a ellos. Parece cosas que se sobreentienden, pero no son tan sencillas, menos para un niño que recién está aprendiendo a descubrir el mundo. Y un niño que no tenga muy bien establecido estos esquemas espaciales va a tener esas dificultades de que tú le das un papel y empieza, hace una letraza, ¿no? O escribe en una esquinita, o cuando incluso la secuencia de las historias, de la información de la lectura no la sabe ubicar correctamente, cuál va adelante, cuál va después. Y esas nociones que se dan en concreto, después se van a dar hacia el abstracto y se van a reflejar mucho en la comprensión lectora después. El esquema temporal también es importante. Entonces, la maduración típica se da en función de la correcta interacción entre toda la maduración de la parte biológica con la relación con el entorno, y eso me va a dar un aprendizaje basado en el desarrollo, que es justamente lo que queremos conectar. Aprendizaje con neurodesarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué se espera que haga un niño a los 3 años, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de un niño de 3 años? Porque a los 3 años empieza típicamente el nivel preescolar. No significa que lo que suceda antes no sea importante, sino que para fines en aras de esta ponencia estamos hablando del ámbito escolar, ¿no? Entonces, hacia los 3 años se espera que un niño ya logró la independencia motora, ya es capaz de dominar sus segmentos, corre, se desplaza, hace un juego compartido, involucra al otro, hay un intercambio, hay una triada entre el objeto, persona y el interlocutor. Su dibujo consta de un germen de figura humana, es capaz de clasificar, ¿no? Separar verduras de figuras, completa las figuras, ¿no? Es decir, que tiene una noción de la línea media y que la mitad de una cosa debe tener su contraparte. Ya tiene una buena memoria, se espera que coma solo, que sea capaz de anticipar, realizar oraciones, de 4 palabras, y está aprendiendo a respetar las reglas. Es decir, que a un niño que yo le diga siéntate y que todavía tenga un poco el impulso de querer pararse, no es malo, el niño todavía está madurando su control inhibitorio. Y suele ser todavía fantasioso, expresivo, es muy efusivo, no mide su fuerza. Muchas veces esos niños también van a empujar, van a jugar brusco, pero no necesariamente significa que sean agresivos. Un niño de 4 años ya se espera que alterne los ritmos, se pare en un pie, elige su ropa, se viste y se desviste solo, copia y dibuja la cruz, es capaz de contar con los dedos, ¿no? Porque tiene que tener un apoyo concreto.
la figura humana la realiza con 4 extremidades, es capaz de lograr generalizaciones y abstracciones y conversaciones ficticias, ¿no? Y hacia los 5 años plantea términos, tiene responsabilidades, explora el mundo, es capaz de hacer preguntas, hace las figuras humanas con detalles, tiene juego simbólico, tiene seguridad en sí mismo y ya está en conformidad con las reglas sociales, es decir, que ya tiene más noción, más autocontrol, más capacidad de reflexión. Esto en un niño neurotípico, ¿no? Es esperar que un niño que tenga algún tipo de problema psicomotor pueda esto demorar, no es que es incapaz, sino que pueda necesitar más ayuda, ¿ya? Y un niño de 6 años que usualmente llega a primero de primaria, se espera que suele ser más demandante de sí mismo, suele querer llamar más la atención o necesitar más atención, puede ser menos dócil, más autoritario, porque está aprendiendo a desarrollar su autonomía, porque cada vez se siente más independiente. Entonces hay que saber que esto es parte normal del proceso y no hay que castigarlo por ello, ¿no? Puede ser ambivalente, tener cambios, estados de ánimo variables, cambios físicos, está aprendiendo la lectoescritura, es capaz de contar hasta 100, ya realiza operaciones aritméticas, le agrega ropa a la figura humana y ya su juego es social, es decir, que busca construir relaciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta que pueden haber errores o deficiencias en el área de la lectoescritura? Si me doy cuenta que un niño, o sea, y esto es bueno para los colegas del primer nivel de atención, porque yo voy a tener un niño que obviamente si ya me está escribiendo mal y no me sabe sumar o me confunde las letras, yo automáticamente debería derivarlo a un centro de salud como el nuestro, el Instituto Nacional de Rehabilitación, para un manejo especializado, ¿no? Pero ¿qué hago yo con los niños que son más pequeños, que todavía no están en primaria, que se supone que no deben leer, no deben escribir, pero yo no debería esperar a que este niño que tiene problemas llegue hasta la primaria para recién ahí darme cuenta que tiene problemas? Y esa es la importancia de esta ponencia y que yo deseo promover y hacer más exposiciones sobre estos temas porque son vitales. No se debe esperar. Cada vez en los trastornos del neurodesarrollo la evidencia va demostrando en las guías de buenas prácticas que la intervención temprana es lo mejor que puede haber. Más allá del método que se utilice, de los gold standard y las intervenciones altamente especializadas, lo que ayuda es una intervención temprana, un diagnóstico temprano y el fortalecimiento de los cuidadores. Entonces, tenemos que difundir esto. Entonces, yo, un niño que tenga retraso en el lenguaje, dificultad para hablar, dificultad para aprenderse canciones, dificultad para dar una respuesta, que confunda palabras similares, que tenga poco vocabulario, que tenga estas dificultades cuando uno canta o habla las canciones, él no las entiende, no tiene mucho interés, yo debo de sospechar eso en un niño que está en la primera infancia. Cuando un niño ya está en la primaria y yo note que le cuesta leer, cambia una letra por otra, escribe las cosas como las escucha, no lee en voz alta, tiene muchos errores ortográficos, también debería derivarlo a un instituto especializado, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de textos en los niños, ¿no? Que tengan estos trastornos de aprendizaje. Y en la adolescencia se puede esperar un niño que logra ya leer y escribir, pero sin embargo le va a faltar lo que es análisis, la capacidad de síntesis, o le va a costar la redacción. Y en el ámbito del cálculo se va a observar un niño que le cuesta separar objetos, que tiene dificultad para comparar los números, que a las cantidades de mucho o poco no las sabe diferenciar, no sabe lo que es ir en aumento o disminuir, o no agrupa por categorías, o no reconoce patrones fácilmente. Eso también hay que sospechar que ese niño pueda desarrollar problemas en el cálculo. O también que no pueda estimar resultados, le cueste comparar números, en una recta numérica tiene dificultad para llevar estos cálculos, estas localizaciones, que no manipule cifras grandes, que le cueste resolver cálculos mentales, que le cueste resolver problemas de la vida cotidiana como calcular tiempos o vuelto
o nociones de cantidad a la hora de ayudar en la cocina, o incluso medir el tiempo cuando tiene que hacer alguna actividad, ¿no? Eso hay que sospechar. Entonces, yo que tengo un niño con fracaso escolar, o sea, bajas notas o un rendimiento por debajo de lo esperado, o un niño que tenga estas dificultades que acabo de mencionar, que son signos de alarma, o sea, un niño que se confunde con las letras, que no mide bien las cantidades, que no distingue algunos sonidos, que no habla muy bien o confunde algunas cosas, yo debería hacer algunas evaluaciones de screening. Nosotros en el instituto hemos hecho y estamos todavía realizando ciclos de cursos, de formación, tanto a docentes como a personal sanitario, sobre el uso de estrategias de estos screening, y yo los invitaría a participar en estas formaciones. Y si no, de todas formas, basta con que ustedes encuentren algún tipo de alerta o signo de sospecha. Más aún a los colegas que encuentren algún antecedente prenatal, factor de riesgo, se debe derivar al especialista para confirmar estas dificultades, ¿no? Y ya nosotros, una vez que llega a nosotros, lo que hacemos es hacer una historia clínica, un examen clínico del paciente, se hace una evaluación psicométrica, una evaluación del nivel intelectual, para confirmar que el motivo de estos problemas de aprendizaje no es un déficit intelectual, sino es un problema específico, ¿no? También se hace una evaluación psicopedagógica a cargo de una profesora especializada y una evaluación psicológica afectiva, ¿no? Con esos resultados se hace la intervención. Muy bien, eso es todo lo que quería hablarles el día de hoy. Simplemente recordar que para educar a un niño se necesita la tribu entera, ¿no? Entonces siempre acuérdense de eso. Si un niño no está haciendo algo, no está logrando algo, es que hay que sospechar. Está faltando, tiene algún problema orgánico, hay alguna cosa que esté condicionando esto, o simplemente es que falta estimularlo, ¿no? Y eso, y para que eso que nos permita intervenir y buscar apoyo de las áreas correspondientes. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bien, muchísimas gracias por su presentación, doctora Estefany. Tenemos unas preguntas, por favor, en el chat. La primera pregunta dice así: doctora, ¿qué podemos hacer con los padres que de alguna forma, por ser su primer hijo, tratan de sobreprotegerlo y no les dan la debida, no los sueltan para que tengan el debido desenvolvimiento? ¿Cómo poder lidiar con este problema que viene de familia? Sí, 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 muchas gracias. Y es una buena pregunta porque justo también mencioné algo de eso también, ¿no? Es muy frecuente dentro de los estilos de crianza está el sobreprotector, el negligente, el rígido, el permisivo, y ninguno de estos es bueno, ¿no? Y hay que considerar de que María Montessori dice, ¿no? Si tú crees que un niño es capaz de hacer algo, o sea, si tú ves que el niño es capaz de lograr cumplir una misión o una actividad, no debes de intervenir. El adulto no debe intervenir. Y si nosotros intervenimos, deberíamos intervenir como modelado, o sea, como decir un ejemplo, o sea, mostrarle cómo debería hacerlo. Entonces, hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, no agarres eso, te vas a caer, ya, ¿no? Entonces, yo, que soy el adulto, lo que debería hacer es anticiparme. Ok, si yo pienso que te vas a caer, bueno, entonces pondré un piso de goma, retiraré los objetos cortantes, empujaré los muebles más lejos para que tengas más espacio de desplazamiento, porque como dicen, del piso no pasa, ¿no? Entonces, si está gateando y se va a tener, porque todos en algún momento se van a dar un frentazo, un cabezazo. Un pediatra mexicano que sigo dice, no, solo existen dos tipos de mamás, ¿no? A la que se le ha caído el hijo y a la que se le va a caer. Entonces, va a pasar eso. En algún momento va a pasar. ¿Pero por qué? Porque es parte del aprendizaje, es parte de la vida. Si nosotros queremos que el niño nunca llore, nunca se ensucie, nunca se golpee, nunca se asuste, nunca le pase nada, sí, no le va a pasar eso, pero tampoco no le va a pasar lo otro, lo que sí necesita, ¿no? Entonces, y de hecho ustedes se van a dar cuenta, los papás noveles, hay que decirles,
usted observe de que el niño una vez que comete un error, o sea, se da o le pasa lo inesperado, estamos hablando de pequeños accidentes, ¿no? Obviamente no estamos hablando de dejarlo libre por las gradas, dejarlo solo en la cocina para las quemaduras, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas mínimas, ¿no? Peligros mínimos y cotidianos propios del aprendizaje, eso se los debe dejar y van a observar que el niño después no se va a equivocar porque aprende en base a la experiencia. Y si se equivoca o esto, lo que uno como padre debe de, dicen como narrar. Uno debe volverse el narrador de la vida del hijo. ¡Pum! Se golpeó. Ah, te golpeaste, te has golpeado la cabeza. Ya, ¿no? La cabeza, decirle, ¿no? Entonces a la siguiente, cuando el niño esté a punto de golpearse la cabeza, en vez de decirle, no, 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 o agárralo, o no sé, hacer cualquier cosa, se le debe decir, hacer un golpe, ¿no? Con alguna cosa y decir cabeza, tu cabeza, y el niño va a voltear y va a parar, porque lo que queremos es que el niño reflexione, o sea, cuando uno busca que el niño reflexione, el niño después ya no va a necesitar que tú le digas, oye, cuidado, el niño después solito va a tener cuidado, porque no debemos de, ¿cómo se llama eso? Menospreciar a los niños, no subestimar, perdón, no se debe subestimar, el niño sabe muchas cosas. Yo tengo mi hijita, cosas que hago bien con ella, que yo siento que las hago bien, es porque me dejo guiar por ella. Pese a que yo soy la doctora, ella es la que me enseña a mí porque yo la observo. Entonces, el consejo que yo le podría dar a los padres es observen a sus hijos y aprendan a leer las necesidades, la forma en que ellos aprenden, porque el niño ya viene programado y codificado para aprender a hablar, aprender a caminar. Nosotros somos los que tenemos que instruirnos más en eso, ¿no? Y quizás en algunos casos desaprender, ¿no? Gracias. Yo no puedo ver acá el chat de las preguntas, así que no sé si hay más preguntas, pero Sí, fue una doctora. muy buena pregunta. Tenemos un Sí, par de fue una muy preguntas buena pregunta. más. Un par de preguntas Ya, más, a ver, doctora. yo lo escucho. Sí, a ver, Ya. dice así. En caso de los niños con síndrome de Down, ¿cómo podremos mejorar su capacidad cognitiva, aprendizaje y también el lenguaje? Ya, está muy bien. La gran parte del tratamiento es el diagnóstico. Ya, es el diagnóstico. Ahora, lo mismo que ocurre en el TEA. Con decir que un niño tiene o una persona tiene síndrome de Down, ya automáticamente no podemos decir que ya sabemos todas sus fortalezas y todas sus debilidades. Todo caso, aparte, una cosa es hacer el diagnóstico y otra cosa es hacer la valoración. Entonces, además de haber hecho el diagnóstico de síndrome de Down, esa persona debería pasar una evaluación de su nivel intelectual, que seguramente sí va a salir con déficit, pero en qué áreas tiene mejor, en qué indicadores tiene mejor desempeño, ¿no? En su parte verbal, en el procesamiento perceptivo o en la memoria de trabajo. O sea, hay que discernir porque no todos van a ser iguales y también sería bueno que pase una evaluación psicopedagógica primero, ¿no? Es decir, cómo está su lectoescritura, cómo está su memoria, cómo está su capacidad de análisis, de seriación, de analogías, de razonar. Porque igual, o sea, el que tenga síndrome de Down no significa que automáticamente no razone, no piensa, no lee, no puede, ¿no? Y acorde a esas necesidades, recién intervenir en cada caso, ¿no? Acá en el instituto también existe el departamento de días o de deficiencias intelectuales, donde se trabaja muy bien con los niños y los casos con síndrome de Down, ¿no? Que también los pueden referir acá. Y lo importante, lo interesante del departamento de días es que no solamente se centra en la atención institucional, sino la reinserción social, ¿no? Que es lo que debería hacerse con todos y es lo que también estamos promoviendo en el instituto, lo que es la intervención enfocada en la comunidad, ¿no? O sea, hacia la calidad de vida de la persona y hacia la independencia, ¿no? Que es lo que más se quiere en adelante. Pero no hay que apresurarse a hacer terapia, pero ese es el error y yo también eso como que yo no apoyo esas cosas de que existen tantos centros de terapias
que la persona va, el niño va, hace terapia ahí meses, años, está ahí que le dan, y cuando uno le pregunta al papá, terapia, ¿para qué está haciendo? O sea, ¿con qué diagnóstico lo están viendo? No lo saben, simplemente no lo saben. Nunca nadie les dijo nada. Yo no sé si no solamente el papá no lo sabe o el que interviene tampoco lo sabe, pero no llegaron a un diagnóstico y simplemente están trabajando, ¿no? Que está bien recibir terapia, está bien que el niño sea intervenido, pero no sabemos ni qué estamos tratando, ni cuánto hemos avanzado, ni hacia dónde estamos yendo. Entonces, muchas veces se saltan la parte médica y se van de frente a la intervención. Entonces, siempre es muy importante el diagnóstico y la valoración inicial antes de intervenir. Después ya hablamos de cómo le ayuda a repasar, cómo le trabajo sus habilidades sociales, cómo le voy a trabajar la atención. Eso ya es algo que se trabaja después, ¿no? El primer consejo es un diagnóstico y una valoración adecuada, ¿no? Gracias. La última pregunta, ¿cuál es? Sí, justo me parece que también lo abordó. Dice, bueno, es una consulta más que nada. Una Ujú. paciente de 7 años habla escasas palabras, pero sí se le entiende. ¿Cómo podríamos motivar a que pueda despertar un poco más que se pueda comunicar con las demás personas? Muy bien. Voy a dar dos enfoques, ¿ya? Dos enfoques. Si la persona que ha preguntado esto es un padre de familia, un profesor, alguien de la comunidad, yo lo que le invocaría es de que primero, si es que es un profesor, redacte un informe escolar de lo que ve, cite a los padres y le dé ese informe escolar o sí, ese documento a los padres para que vengan al hospital, ¿no? O busquen un médico y sean referidos para acá para poder evaluarlos, porque primero tiene que ser evaluado ese niño. Si el que ha hecho la pregunta es un personal de salud, o sea, yo soy y me viene una niña así, lo primero que hay que hacer es la historia clínica, ¿ya? Todos los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo los más relacionados hacia el aprendizaje, vale decir, los trastornos específicos, el TDAH, el autismo, no se hacen con un diagnóstico laboratorial o de imágenes, solamente es clínico. Entonces, es muy importante la historia clínica. Entonces, hacer la historia clínica, evaluar los antecedentes, descartar que hay algún antecedente que podría implicar algún déficit sensorial, ¿no? Auditivo, algún tema motor, alguna dispraxia orofacial, X, ¿no? O sea, algo muy eso, o si es que estamos hablando de un trastorno específico del lenguaje, o si es que se trata de otra cosa, ¿no? Y una vez que descartamos esto, luego derivar y cuando nos llega a nosotros, lo que vamos a hacer es una evaluación fonológica, hay que ver cómo está la parte auditiva, cómo está también su nivel intelectual, hay que evaluarlo desde el punto de vista psicopedagógico, cómo están en qué nivel se encuentra, si está también conocer su historial académico, ¿no? ¿Fue inicial, no fue inicial? Acabamos de salir de la pandemia, si tiene 7 años, me imagino recién cumplidos, significa que quizás todavía recién está en primero, ¿no? Está en primero y se ha pasado la pandemia inicial de 4 y 5 en aislamiento, si tiene problemas de la comunicación, entonces probablemente no haya podido aprovechar mucho las clases remotas, entonces va a necesitar nivelarse, ¿no? Va a necesitar nivelación, quizás, bueno, no va a repetir de año porque está en primero, pero va a necesitar que se le trabaje la currícula del año anterior, se tiene que trabajar en consenso con la profesora, se tiene que fortalecer a los padres para hacer el reforzamiento en casa, la niña tiene que también pasar terapia de lenguaje de todas maneras, porque el niño mientras mejore su vocabulario va a tener mayor léxico que le va a permitir procesar la información cuando la vea escrita, ¿no? Eso es otra cosa que después vamos a hablar en otra ponencia, cómo se adquiere la lectoescritura, que no es así como que yo miro y repito las letras, no es así, no es así, en el cerebro se produce toda una codificación inmediata y a largo plazo donde mientras el niño tenga más vocabulario va a ser capaz de aprender mejor a leer y escribir, ¿no? Entonces, esas serían como yo lo orientaría a este caso, ¿no?
Y después, bueno, en una primera instancia en casa, ¿cómo se estimula el lenguaje? ¿Cómo se estimula el lenguaje a un niño? Hablándole a él, mirándolo, poniéndonos, posicionándonos enfrente, acentuando la voz, exagerando la voz, no hablar como bebito, hablar bien, o sea, pronunciar bien, pero exagerando, ¿no? Como la Miss Rosy, ¿no? Así cantando y todo, pero hablando bien, señalando las cosas, nombrando todo lo que le damos. Acuérdense de ser el narrador de la película. Te estoy bañando, vamos a dormir, vamos a comer, estás feliz, te quiero mucho, ya llegué a la casa, vamos a esto. Nombrarle todas las cosas, que nos mire la cara, que nos escuche, que sea parte de la conversación de los adultos, interactuar con el niño, mostrarle las cosas, que escuche canciones, que discrimine sonidos de lo que suena la madera con el metal, de los tipos de voz, o sea, hay que estar ahí como que darle, ¿no? Eso es una forma de motivar la parte. Y bueno, si es más grande ya trabajar con lo que son rimas, trabajar con trabalenguas, con adivinanzas, leerles cuentos, eso también ayuda bastante, leerles cuentos, que nos cuente el niño o la niña a su manera qué es lo que ha hecho en el colegio, cómo le ha ido, ¿no? Así se puede, ¿no? Y ya después otra cosa es ya la intervención en terapia, ¿no? Con pictogramas y cosas así, ¿no? Pero eso es a grandes rasgos lo que se puede trabajar. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Gracias. doctora Stephanie Cabala, por esta gran presentación, doctora, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctora, la esperamos en próximas presentaciones. Muchísimas gracias. Ay, sí, encantada, ya nos vamos a estar viendo. Ya, cuídense. Muchísimas gracias. Y bien, a todos los participantes les pedimos por favor que se queden conectados porque vamos a pasar con un siguiente tema que es pautas por terapia física. Pautas por terapia física para prevención de complicaciones. A todos nuestros participantes que nos están visualizando a través del